avanzamos con este análisis que le estamos proponiendo, este repaso de lo que dejaron las elecciones nacionales. Ya hablamos de lo que fue, la elección propiamente dicha, pero ustedes recordarán que ese domingo también se pusieron a consideración de la ciudadanía dos plebiscitos, el de allanamientos nocturnos, que había quedado en un segundo plano, y el que llamaba más la atención o estaba en el ojo de la tormenta era el de la reforma de la seguridad social. Finalmente ninguno de los dos se aprobó, no llegaron al 40% de adhesión, pero ¿qué dicen, por ejemplo, desde el PIT-CNT? Bueno, Marcelo Abdala dice que el próximo gobierno va a tener con ese 40% una cierta presión, que es necesario reformar el sistema de seguridad social. ¿Qué dicen las AFAPs que se pronunciaron luego que este plebiscito no se aprobara? Además, por ejemplo, Federico Comesaña esta semana presentó un análisis porque mucho se hablaba de qué iba a pasar con el dólar, si este plebiscito se aprobaba o no. ¿Hubo una caída del dólar? ¿Fue por el plebiscito? Vamos a comenzar compartiendo lo que dice Marcelo Abdala y después vemos este análisis. Aquí no se rinde nadie. Nosotros vamos a persistir. Dijimos que la contribución democrática de los movimientos sociales que generó la condición de que nunca se conversó tanto de seguridad social como ahora, dijimos en ese marco que desde nuestra perspectiva, con independencia de lo que pasara el domingo, para nosotros, lo que ahora algunos parece se dieron cuenta de que las AFAP son una estafa. Nosotros dijimos que al final de cuentas las AFAP tienen los días contados y seguimos creyendo lo mismo. Y el movimiento social y popular va a persistir en luchar de la manera que sea, naturalmente en el cuadro de la democracia y de la participación de los movimientos sociales, para que efectivamente en Uruguay se concrete un proyecto de país productivo, con cada vez más justicia social, con tratamiento de las desigualdades, con una seguridad social que sea un derecho humano fundamental, universal, intergeneracional. La Asociación Nacional de AFAP emitió un comunicado este lunes justamente luego de que se conociera que el plebiscito de la reforma contra la seguridad social propuesto por el PIT-CNT no se aprobara. En ese sentido, celebró la jornada cívica que tuvo lugar el domingo 27 de octubre, donde los uruguayos tomaron una decisión sobre el funcionamiento del sistema previsional. Esta asociación, que nuclea a las empresas de las AFAPs, anuncia que continuará trabajando para mejorar el desempeño del sistema y de esta manera aportar al bienestar de los uruguayos. También explicaron que las instituciones que forman parte de ANAFAP buscan proteger e incrementar los ahorros de sus afiliados, contribuyendo para una mejor jubilación. Sí es una baja significativa porque el dólar no suele tener variaciones muy pronunciadas de un día para el otro. Ya una variación de un 1% es rara de ver, pero sí, 1,4%, y eso responde sobre todo a una mayor demanda de pesos uruguayos para la inversión. Y hay un elemento especulador detrás de todo esto, que era que había un temor muy grande por parte de los mercados financieros sobre qué pasara el día de la elección. No con el resultado de la elección nacional, de la distribución de bancas, de si había balotaje o no había balotaje, sino con lo que pasara con el plebiscito de la seguridad social. Tal cual. Es donde ahí se ponen el peso en las inversiones, ¿no? Exactamente, porque lo que se abría por delante si se llegaba a aprobar el plebiscito era un escenario en el cual Uruguay iba a tener unas necesidades mucho mayores de fondo, ya desde el primer día, unos $1.000 millones más en gasto en pasividades, pero además una trayectoria creciente de ese gasto que podía llegar en pocos años, en 15 años, a $3.000 millones, lo cual era algo que los agentes que prestan plata a Uruguay lo tienen en cuenta a la hora de establecer qué tan riesgoso es el negocio que están haciendo. Todo esto los mercados le daban una muy baja probabilidad, es decir, baja probabilidad de que se aprobara el plebiscito en base a las encuestas que iban saliendo sistemáticamente y una trayectoria a la baja en la intención de voto del plebiscito. Finalmente se obtuvieron 950.000 votos aproximadamente, un 39% del total. Eso hizo que cayera la iniciativa y se despejara la poca incertidumbre que había. Y la poca incertidumbre incidió ¿de qué manera? En que los agentes económicos no es que salieran todos
de sus posiciones en Uruguay, porque el riesgo no era inminente, no había una probabilidad muy grande, pero sí cubrirse. Cubrirse implicaba, bueno, no exponerse demasiado, reducir mínimamente sus operaciones, y en cuanto ese riesgo desapareció, volvieron a hacerse posiciones. Entonces, lo que se vio ayer fueron, sobre todo, los bonos de Uruguay emitidos en pesos, que bajaron su tasa de interés, andaban más o menos en el 10%, bajaron, retrocedieron casi 7 puntos algunos de esos títulos, 7 décimas de punto de tasa, lo cual es importante, y eso se debió a mayor demanda, y para hacerse de esos títulos lo que hicieron los inversores fue desprenderse de dólares en el mercado, y eso hizo que la cotización del dólar bajara como bajó. Son 50 centésimos, pero lo que muestra es mayor tranquilidad por parte del mercado financiero de que, bueno, este hito que había en el medio y que podía implicar un antes y un después, esto no sucedió, y Uruguay sigue siendo lo que era hasta hace unos pocos meses. Fede, ¿qué sería lo esperable de ahora en más en base a las tendencias y el mercado con esta baja? ¿Es una tendencia que puede permanecer, mantenerse, o realmente seguiremos con la estabilidad o las leves subas que ha tenido el dólar en los últimos meses? Bueno, la expectativa que tiene el mercado, y eso es en base a la encuesta de expectativa del Banco Central, es que el dólar termine el año más o menos en los niveles en los que está. Ahí tenían parte de este análisis de Federico Comesaña, hablando sobre el tema del dólar y cuáles son las proyecciones de cara a fin de año. Esperemos que estén disfrutando de este BTV al día, tanto como lo estamos haciendo nosotros, yo acá delante de cámara, pero todo el equipo detrás. Hacemos una breve pausa, no se vayan, que ya continuamos.